En esta oportunidad vamos a conocer cómo manipular los datos de la ventana de finalización de actividades una vez que hemos completado una tarea de mantenimiento. Vamos a dirigirnos al menú de actividades y vamos a ver de la lista de actividades que nosotros tenemos registradas, vamos a buscar una que ya hemos completado anteriormente. Buscamos aquí para filtrar las que hemos completado recientemente y vamos a seleccionar, por ejemplo, el caso de este cambio de aceite que ya hemos completado en una anterior ocasión. Vamos a darle doble clic para editarla. Podemos ver que esta la completamos el 21 de enero, por ejemplo. Y vamos a ver aquí esta ventana que para el caso especial de las actividades de vehículos es diferente a todas las demás. Vamos a darle aquí a finalización de la actividad y vamos a presentar aquí esta ventana que nosotros tenemos acá, que es para meter los datos de la finalización de la actividad acerca de todos los insumos utilizados en la misma. Vamos a describir algunas secciones de esta ventana, pero luego vamos a cambiar varios parámetros de la configuración para presentar una versión más compleja de esta ventana como tal. Primero tenemos en la sección de arriba, en la sección superior, una sección donde nosotros vamos a darle inclusión a todos los materiales y repuestos utilizados, pero del inventario propio de nuestros almacenes. Esto lo podemos ver aquí, que dice, señala que es del inventario propio. Todo lo que nosotros señalemos e incluyamos aquí va a ser tomado desde el inventario propio de nuestros almacenes y va a ser descontado de allí. Podemos darle al botón de más para agregar cualquier ítem, que por ahora no tenemos ninguno, y menos para borrar algún ítem de la línea seleccionada. Luego en la sección del medio tenemos que aquí vamos a registrar los materiales y repuestos, pero que hemos utilizado para esta actividad, que hemos comprado de forma externa. La diferencia entre el de arriba es que el de arriba va a ser descontado, repito, desde los materiales de nuestro inventario propio que contamos en nuestras existencias, mientras que esta sección del medio vamos a colocar aquí los materiales que fueron utilizados pero que fueron comprados por fuera para registrar simplemente su costo. No va a incidir sobre la existencia de nuestro inventario propio. Y por último tenemos aquí en la sección última una sección para trasladar, para montar piezas serializadas a este vehículo como tal que lo señala la actividad. Pero antes de trabajar con esta ventana vamos a cambiar algunos parámetros de configuración para trabajar con una versión más compleja todavía de esta presentación de la ventana. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a realizar y a manipular esta información con más datos o más técnicas de las que aquí vamos a encontrar con esta modalidad. Voy a darle a cancelar y nos vamos a dirigir a la parte de la configuración. Aquí en configuración nosotros tenemos en la parte de actividades, podemos activar otros comportamientos para esa ventana de finalización de actividades, que lo podemos ver aquí. En esta sección que dice datos de finalización de actividades, podemos marcar esta opción que dice mostrar datos y ventanas para las constancias, materiales y repuestos. Vamos a utilizar esta versión o esta opción para activar una versión un poco más compleja de la ventana de finalización. También tenemos por aquí, aprovechando que estamos viendo algunos parámetros de configuración, por ejemplo, la parte de archivos adjuntos, donde deseo yo mostrar los archivos adjuntos en esa ventana de finalización de actividades. Si lo deseo mostrar aquí a nivel general de la ventana, es decir, que va a aparecer una sección de datos adjuntos en la parte de abajo, o quiero meter datos adjuntos a lo mejor por cada detalle de materiales y repuestos utilizados, o solo para los materiales y repuestos externos, o todas las anteriores. Digamos que quiero utilizar todas las anteriores para que me aparezca la opción de incorporar archivos adjuntos en cualquier parte de esa ventana. Y le damos a aceptar para guardar los datos y aplicar los cambios de esa configuración. Antes de entrar a esta ventana de finalización de actividades, vamos a colocar brevemente una entrada de materiales y repuestos para que tengamos que trabajar con un ejemplo.
La idea de esta sección que voy a colocar aquí no es un aprendizaje profundo de cómo realizar una entrada de materiales y repuestos. Simplemente es algo que voy a hacer muy rápidamente para poder realizar el ejemplo que nos conviene. Digamos que aquí voy a un tutorial o un ejemplo de cómo utilizar esta ventana de entrada de materiales y repuestos y otras cosas que tienen que ver con el inventario. Lo vamos a dirigir más específicamente en otros tutoriales de la aplicación. Por ahora lo voy a hacer muy rápidamente para que podamos realizar el ejemplo que nos atañe. Digamos que aquí voy a colocar un aceite 5W40, 20 litros, y quiero utilizar, por ejemplo, voy a colocar también una entrada del aceite 20W50, digamos 30 litros. Y vamos a colocarle un precio a cada uno, por ejemplo. A ver. Y hemos guardado estos datos. Con estos datos en mente, digamos que tenemos ahorita en almacén que no había nada. Colocamos 20 litros de aceite 5W40 y 30 litros de aceite 20W50 para esta fecha de entrada. Voy a cambiar la fecha de entrada porque digamos que esto es existencia vieja, digamos que lo tengo desde esta fecha muy atrás, digamos, ¿no? Que puedo incorporar existencia vieja con cualquier fecha. Repito, estos datos y otros más de esta ventana lo vamos a cubrir mayormente en otro video, pero por ahora digamos que solamente tenemos que conocer el detalle de la cantidad y el tipo de material y repuestos que hemos dado entrada al almacén de nuestro inventario propio, específicamente para este almacén que se llama inventario de partes mecánicas, y en esta fecha de entrada como tal. Es decir, que a partir de esta fecha lo tenemos disponible en nuestro inventario, a partir del 25 de noviembre del año pasado, por ejemplo. Ahora bien, de vuelta aquí a la parte de actividades, vamos ahora sí a continuar con el ejemplo que habíamos pausado. Vamos a utilizar, por ejemplo, este cambio de aceite y vamos a aprovechar la finalización de esta actividad. Digamos que esta actividad que ya hemos completado, que la realizó Carlos Fernández, es una actividad de taller propio porque no tiene ningún proveedor asociado. Y vamos a colocar aquí vamos a abrir en la finalización de la actividad la ventana para colocar ciertos datos. Como ven, en la parte de arriba ahora cambió un poco la presentación de la pantalla, ya que ahora dice para una sección para manejar constancia de la actividad. En esta sección nosotros vamos a manejar lo que vienen siendo las constancias, que podemos emitir varias, para solicitar y autorizar materiales y repuestos al almacén de nuestro inventario propio. Nosotros vamos a darle, por ejemplo, el botón de más para agregar una nueva constancia. Digamos que la solicitó, por ejemplo, tal persona y la aprobó tal persona. Aquí algunas observaciones, si deseamos colocar, el estado y el código se ponen de forma automática. La fecha se la podemos cambiar para colocar, digamos, cuándo fue que nosotros solicitamos esta constancia o la elaboración de esta constancia. Luego, sobre la línea de la constancia, nosotros vamos a hacer doble clic. Cuando nosotros hacemos doble clic sobre esta línea, se me introduce los detalles, digamos, los objetos que están adentro de esa constancia, en este caso, los materiales y repuestos que nosotros vamos a utilizar para dentro de esa constancia. Fíjense que la parte superior dice materiales y repuestos utilizados de la nueva constancia de la fila 1. ¿Cuál fila 1? La que nosotros tenemos o la que acabamos de incorporar como una constancia nueva. Vamos a regresarnos para ver los detalles de esa constancia. Podemos darle uso aquí a esta liga que se llama regresar y nos regresamos a la vista de la constancia que teníamos anteriormente. Repito, con doble clic sobre la línea de constancia me meto en los detalles que tiene esa constancia como tal, en este caso los materiales y repuestos. Vamos a solicitar, por ejemplo, materiales y repuestos de inventario propio dándole al botón de más.
Y cuando nosotros seleccionemos aquí el material y repuesto, fíjense cómo se me despliega una lista con los materiales y repuestos que tengo disponibles y consolidado en mi inventario propio. Esta lista va a consolidar, perdón, por cantidad, por factura y proveedor y precios en común, para tener un mayor control de uso de material y repuestos. Me lo presenta de esta forma. Entonces digamos que para esta primera constancia yo quiero seleccionar, como esto es una actividad del cambio de aceite, digamos que yo quiero cambiar el aceite partiendo de la utilización de este material, por ejemplo un aceite 20W50, de los que tengo 30 litros. Cuando yo lo selecciono me dice, voy a colocar aquí la cantidad que voy a utilizar de esos 20 litros, recordemos, de esos 30, perdón, litros que tenemos aquí. Digamos que quiero utilizar, por ejemplo, 5 litros, ¿de acuerdo? Una nota y un paréntesis muy importante aquí. Esta disponibilidad que me aparece aquí es mi disponibilidad actual a la fecha de completación de la actividad. Recordemos que este material está disponible desde noviembre del año pasado, pero esta disponibilidad está medida con corte a la fecha de la finalización de la actividad. Es decir, que para calcularme esta lista de disponibilidad de todo mi inventario, él va a hacer un corte del inventario a la fecha de finalización de la actividad, que es esta fecha que está aquí, en la ventana principal de la actividad. Ok, una vez que nosotros seleccionamos ya los litros y el ítem, fíjense que me aparece aquí los detalles de lo que trajo de la factura, precio, etcétera. Y podemos colocar aquí que este es el otro dato que podemos cambiar, ya no podemos cambiar otro, de la parte original del material de repuesto, que es el precio unitario. Nosotros podemos cambiar este precio porque una cosa es el precio de entrada al almacén y otra cosa es el precio de salida. Digamos que por algún análisis de costos, etcétera, que solamente ustedes lo saben en el taller, ustedes deciden que ese costo unitario, por ejemplo, por la depreciación, etcétera, va a ser de 55 ahora. Ustedes lo pueden cambiar. Puede ser por arriba, puede ser por debajo, como ustedes gusten. Y luego aquí un estatus del material y repuesto. En este caso, por ejemplo, sin entregar. Vamos a colocar o vamos a empezar a ver en paralelo el manejo de las constancias. Digamos que yo esta constancia la quiero hacer simplemente como una solicitud de este material y ese material aún no lo he entregado, es decir, está sin entregar. Quiero imprimir esta constancia así como está. Le damos aquí al botón imprimir, me dice que ha modificado datos en la ventana, si deseo guardar le digo que sí, y me va a aparecer una ventana de impresión para mandarlo a la impresora. En este caso, lo voy a mandar a una impresora que es del estilo PDF para poder ver exactamente cómo se vería ese papel impreso, pero en esta pantalla, para que ustedes lo puedan apreciar. Y podemos ver el formato de la constancia de solicitud de inventario. En este caso, por ejemplo, tenemos esta constancia que es la número 1. Estamos diciendo, mira, por favor, te estoy solicitando este material que está por entregar, 5 litros. Entonces tenemos aquí la persona quien lo solicitó y quien lo aprobó. De esta forma nosotros podemos ir manejando solicitudes y autorizaciones y salida de ítems alimentarios mediante la utilización de estas constancias que están aquí. Digamos que ya entregamos, ya se autorizó, ya firmaron, etcétera, todos estos materiales y ahora ya lo entregamos. Nosotros, mientras este estatus esté sin entregar, estos 5 litros de este aceite 20W50 no han salido todavía de nuestro inventario propio. Solo cuando cambiemos el estatus a entregado es que se descontará de nuestro almacén como tal ese ítem como tal. Obviamente con el estatus entregado y que guardemos la información. En este caso aquí con aceptar. Porque o le podemos dar volver a imprimir para que me diga otra vez de que si deseo volver ahora a imprimir la constancia nuevamente. Imprimir
o el botón aceptar guardan los datos actuales. Ahora vemos que tenemos una constancia ya con un estatus de salida y fecha, por ejemplo. Nosotros podemos seguir agregando ítems aquí a esta constancia, ¿de acuerdo? Digamos que voy a utilizar otro material, por decir un ejemplo. Aquí es incorrecto que yo utilice dos tipos de aceite, ¿no? Pero es lo que tenemos en el inventario. Pero solamente a manera de ejemplo para que vean cómo podemos agregar más filas de los materiales utilizados si es que nos hace falta para colocar otro tipo de materiales. Por ejemplo, bujías, ligas, otro tipo de lubricantes o de material cualquier, etcétera. Ya hablando de los materiales y repuestos en específico y esos catálogos, lo vamos a ver en otro tutorial correspondiente a la parte de inventario. Recordemos también que podemos utilizar aquí el botón de menos para eliminar una fila que nosotros no deseamos. También tenemos en la parte superior de esta sección de la ventana un vínculo, un enlace que se llama piezas serializadas. Esto sirve simplemente para la solicitud de los materiales y repuestos de estas constancias para solicitar, digamos, algún tipo de pieza serializada, como por ejemplo algunas baterías, etc. Digamos que vamos a darle clic aquí. Ahora me aparece esta modalidad o este frame para incluir aquí las piezas del tipo serializadas que yo quiero pedir. Digamos que yo quiero pedir para este cambio de aceite, por ejemplo, aquí dame una batería, por decir algo. Estoy hablando como un ejemplo, en realidad no va ligado que una batería la pidamos con un cambio de aceite. Pero en el caso de que aplique ciertos tipos de piezas que son serializadas, podemos pedir aquí el genérico de esa pieza y decir cuántas de esas piezas nosotros vamos a solicitar. ¿Para qué es esto? Simplemente para tenerlo impreso en nuestra vista aquí de impresión de esa constancia que nosotros estamos imprimiendo. Por ejemplo, fíjense que yo pedí el aceite $20.50 que ya lo entregué, pero también en la constancia, por ejemplo, pido una batería de 800 amperios que está por entregar, una unidad, por ejemplo. De esta forma nosotros vamos alimentando lo que vamos solicitando y entregando por cada constancia que nosotros vayamos imprimiendo. Recuerden, para hacer un repaso, que en esta liga o este vínculo que está aquí, que para regresarnos, nos regresamos a la vista del genérico o de la lista de constancias como tal. Podemos agregar otra constancia diferente, por ejemplo, que la solicitó esta otra persona y que la autorizó esta otra persona, por ejemplo, y al hacer doble clic vamos a tener los detalles, pero de esa otra constancia, en este caso la constancia de la fila 2. Cada constancia tiene sus propios detalles dependiendo en cuál nos metamos. Si me meto en la primera, fíjense que tiene el detalle, el material y repuesto que habíamos utilizado, junto con la pieza serializada que habíamos solicitado. ¿De acuerdo? Y pueden manejar también el estatus para el caso de la pieza serializada. Y esta vendría siendo la otra constancia de solicitud o de entrega con sus detalles. Si deseamos eliminar la segunda constancia, le damos a menos, pero seguimos conservando los detalles de adentro de la primera constancia como tal. Ahora, vamos a explicar esta sección del medio que habíamos comentado brevemente, que es para colocar o introducir materiales o repuestos que se compraron por fuera y que nunca van a influir dentro de nuestro control de asistencia interno o de los almacenes internos que nosotros tenemos. Digamos que compramos por fuera para hacer este cambio de aceite. Digamos que compramos, por ejemplo, unas bujías que aquí no las tenemos, por decir algo, ¿no? Podemos hacer doble clic aquí en esta casilla para meternos rápidamente aquí en este catálogo y colocar bujías. Más de este catálogo podemos nosotros
ver en los videos tutoriales dirigidos a la parte de inventario. Pues digamos que ahorita, para hacer un acceso directo y explicarlo desde esta ventana, podemos seleccionar bujía que acabamos de colocar en ese catálogo. Y digamos que coloqué 2 bujías que compré por fuera. ¿Ok? Y colocamos aquí los detalles de la factura. Estos detalles sí los podemos editar cada uno. Digamos que esto fue una factura externa, digamos con este número, de este proveedor, por ejemplo. Y nos costó esto. Y el estatus que por defecto ya está entregado. Y el dato también, por ejemplo, de quien lo solicitó, que es opcional. Y aquí la fecha de uso, muy parecida a esta fecha de salida. Muy parecida. Y de esta forma nosotros podemos ir llenando, si le damos más, cada uno de los detalles o materiales que nosotros utilizamos y que compramos por fuera. El registrarlo aquí en esta sección del medio, estos materiales, nosotros nos da la posibilidad de registrar únicamente costos del gasto de esta actividad, pero jamás va a influir sobre nuestro control de existencia de nuestro inventario propio. El único que influye sobre el control de existencia del inventario propio es este, aparte de también los costos que se están asociando aquí, obviamente, para el vehículo. Una vez que nosotros tengamos ya listos los datos sobre la ventana, le damos a guardar. Voy a colocar aquí, digamos, este anticongelante lo voy a eliminar para que no haga ruido, simplemente lo hice a modo de ejemplo. Incluso hasta debería a lo mejor eliminar el de bujía, pero vamos a dejarlo aquí nada más para efectos prácticos. Por último, la sección final me sirve para hacer traslados o el montaje de las piezas serializadas que nosotros tenemos en inventario. Más adelante en otro video vamos a ver cuál es la diferencia entre una pieza serializada y un tipo de material o repuesto genérico, para que le quede más claro. Pero digamos que en esta parte yo puedo mover o instalar piezas serializadas a este vehículo con el cual tiene que ver nuestra actividad. Simplemente nosotros seleccionamos el ítem y con esta flecha azul lo trasladamos hacia la derecha. En este caso hemos definido por el catálogo de este tipo de tarea, que es un cambio de aceite, no me permite por catálogo, por la definición de ese catálogo, trasladar o montar piezas a un vehículo, porque un cambio de aceite naturalmente no tiene nada que ver con un traslado o un montaje de una pieza, por lo cual si yo le doy al botón azul, me aparece, mire, no se permite asignar un elemento a un vehículo para este tipo de actividad, lo cual es lógico. Pero cuando existe una actividad cuyo catálogo me permite realizar eso, me va a aparecer aquí una nueva línea, se va a quitar de aquí la pieza que había seleccionado y se me va a traspasar para acá. Y en este lado simplemente vamos a llenar el dato de solicitado por y el precio, si es que aplica el precio, porque la fecha de instalación me lo va a sugerir por defecto en la fecha de hoy en que estoy haciendo el movimiento. Entonces, eso sería todo con esta ventana. Hay algunos detallitos por aquí, por ejemplo, la parte de los archivos adjuntos, que puedo colocar archivos adjuntos a nivel general de toda la ventana, o colocar archivos adjuntos a nivel de cada una de las filas, como así lo activamos por configuración. Y también hay una parte para mostrar observaciones de la finalización, donde puedo colocar aquí cualquier texto libre acerca de los detalles de cómo se culminó esa actividad como tal. Cuando tengamos listos todos los datos, aceptamos y eso sería todo con la parte de la ventana de finalización de la actividad. Vamos a consultar algunos reportes para que se vea el efecto de los datos que nosotros introducimos en la parte de la ventana de finalización de actividades. Por ejemplo, vámonos al menú de reportes y dentro de su menú inventario vamos a consultar este reporte que está aquí, que se llama inventario materiales repuestos por almacén. Y digamos, vamos a consultar este reporte algunos días antes
de la fecha de finalización de esa actividad. Por ejemplo, el día 23 de enero. Recordemos que la actividad la habíamos finalizado el 27 y los materiales utilizados de esa actividad también fueron el día 27. Entonces quiero consultar unos días antes, por ejemplo. Fíjense cómo tengo 30 litros del aceite 20W50 completos y 20 litros del aceite 5W40 que nunca tocamos. Vamos a volver ahora a consultar ese mismo reporte, pero un tiempo después, por ejemplo, después de haberlo utilizado en la actividad como tal. Por ejemplo, el día 28 de enero. Fíjense cómo ahora me dice que tengo 25 litros del aceite 20W50, es decir, 5 litros menos porque fueron los 5 litros que nosotros dijimos que utilizamos en la actividad como tal. Podemos también consultar otros reportes como por ejemplo dentro del menú de actividades, un menú de actividades, uno que dice lista de ítems usados por actividad. Aquí nosotros podemos colocar el rango de fecha. En este caso, bueno, no me aparece nada porque coloqué desde el 28. Voy a abrir un poquito más ese intervalo. No me fijé en la fecha al inicio. Voy a colocarlo, por ejemplo, desde el 1 de enero. Recordemos que nuestra actividad culminó el 27, no el 28. Entonces podemos ver, por ejemplo, fíjense cómo me aparecen aquí los ítems que nosotros utilizamos en la actividad, en este caso nada más los 5 litros de aceite. Si queremos ver los materiales externos, también simplemente activamos aquí esta liga, este vínculo que está acá, que dice mostrar ítems de material externo, y me van a aparecer también los materiales externos que fueron utilizados. En este caso va a aparecer dentro de otro grupo que se llama materiales y repuestos externos y van a aparecer en letra cursiva los ítems como tal para diferenciarlo de los de uso interno. Pues internos son los de inventario propio y los que se compraron por fuera que son externos. Y podemos ver cómo ambos sí influyen en la parte de costos como tal de las actividades. Podemos también consultar otro reporte para ver esta naturaleza de datos similar que se llama materiales y repuestos totales utilizados en actividades. Seleccionamos un rango y vemos también, por ejemplo, me aparecen todos los materiales que hemos utilizado en todas las actividades, que hasta ahorita nada más tenemos estas poquitas. Los 5 litros de aceite, 20W50, con su precio, y las dos bujías que nosotros utilizamos, en este caso también en cursiva, porque me está señalando que son materiales y repuestos que se compraron de forma externa, pero ambos influyen en el gasto de la actividad como tal. Ahora bien, vamos a ver una parte que es muy importante, que también va a influir sobre el control de existencia como tal de nuestro inventario, que son las devoluciones. Vamos a regresarnos aquí en nuestra lista de actividades a la actividad que nosotros habíamos llenado datos en la finalización de la actividad, en este caso este cambio de aceite. Cuando nosotros le damos doble clic, vamos a editar y vamos a abrir la parte o la ventana de finalización de la actividad y vamos a meternos aquí dentro de los detalles de la constancia para ver los materiales que se utilizaron. Digamos que nosotros utilizamos estos 5 litros, pero a lo mejor finalmente no utilizamos los 5 litros completos, sino que el motor ya tenía cierto límite, por decirlo así, o ya tenía cierto nivel de aceite y no fue necesario utilizarlo todo, por decir algo, ¿no? A lo mejor es un ejemplo un poquito exagerado, pero es simplemente síganme en este ejemplo. Vamos a darle al botón de, para nosotros regresar o devolver cierta cantidad de ítems que nosotros ya hemos entregado, simplemente vamos a dar al botón de más para añadir otra línea nueva y vamos a colocar exactamente el mismo ítem, por ejemplo el aceite 20W50, y vamos a colocarle aquí la cantidad que deseamos devolver. Por ejemplo, digamos que devolvimos 1, es decir, de los 5 vamos a devolver 1. Y colocamos exactamente los mismos datos, en este caso también el precio, para que no haya ningún problema. Y el estatus lo colocamos como devuelto. Fíjense que automáticamente la línea se va a colocar en rojo.
Con este señalamiento que está aquí de las dos filas, de que se entregaron 5 y se devolvió 1, finalmente el sistema va a reconocer que se utilizaron de forma efectiva solamente 4 litros, para este caso o este ejemplo que estamos aquí iluminando. Si nosotros por casualidad vamos a colocar, digamos, o vamos a devolver la totalidad del ítem, nunca hagan, por ejemplo, que de la misma línea, voy a colocar aquí, digamos, otro ejemplo para que lo veamos y no confundamos este. Si nosotros vamos a suponer que vamos a pedir un aceite 5W40, que es otro ítem diferente, y decimos que vamos a utilizar 2 litros, y lo entregamos. Finalmente no lo utilizamos, sino que los 2 litros los devolvimos completitos. No vayamos a hacer esto sobre la misma línea, es decir, que el devuelto, por ser la misma cantidad exactamente, pues marcamos como devuelto los 2 enteros y ya. No, esto es incorrecto. Siempre debe haber una línea compensatoria del devuelto con otra que es entregado. Es decir, que si nosotros entregamos 2 litros de un ítem, que este es diferente a los que estábamos arriba, debemos añadir otra línea con el mismo ítem por la misma cantidad y decirle que este fue devuelto. Así es el deber ser para marcar una devolución, así sea por la cantidad completa o exacta de lo que entregamos originalmente. No importa que esté 2 veces repetida. Esto es el deber ser. En ningún momento, por más que sea la misma cantidad, vayamos a hacer esto que está aquí. Es decir, devuelto la línea completa simplemente porque fueron los dos mismos que salieron, fueron los dos mismos que se volvieron. No, esto es incorrecto de esta forma. Incorrecto. Entonces, hagámoslo como lo habíamos señalado, ¿de acuerdo? Una línea para el devuelto y otra línea para el entregado. Solo así el sistema me lo valida de forma correcta y ya puedo guardar los datos de la ventana como tal. En este caso yo me atreví a guardar este ejemplo porque los 2 y 2 que se entregaron y que se devolvieron van a ser exactamente un neteo en sí y no me va a afectar mi inventario como tal. Ok, entonces vamos ahora a consultar los reportes que habíamos abierto previamente para que vean cuál es el efecto ahora que tiene. Por ejemplo, de nuevo, aquí en nuestro inventario, submenú inventario de la parte de reportes, vamos a ver el mismo reporte de inventario, materiales y repuestos por almacén, pero por ejemplo para el día de hoy. Fíjense que ahora me aparece ya no los 25 litros porque habíamos utilizado 5, no. Utilizamos 5, devolvimos 1, en realidad entonces utilicé 4 y antes tenía 30, pues ahora me quedan 26. Y en los demás reportes, por ejemplo, vamos a examinarlos. Aquí en el submenú de actividades del menú de reportes, vemos la lista de ítems usados por actividad, seleccionamos un rango y vemos como tenemos ahora los 4 litros efectivos que sí utilizamos en la actividad. Podemos ver también, con la liga que acabo de activar, los materiales externos. En otro reporte, materiales externos totales usados en actividades, vemos cómo están los 4 litros también efectivos y las 2 bujías. También hay un otro reporte que está aquí, que se llama hoja de vida de vehículos, que me presenta un consolidado de todas las actividades que se han realizado para los vehículos. Vamos a buscar en este caso el del ejemplo, que es este que está aquí, el KKJ778. Vemos que tenemos varias actividades realizadas en el cambio de aceite, que es la actividad número 2, y los materiales y repuestos utilizados que se han utilizado en todas estas actividades, que nada más hemos utilizado para la actividad 2 correspondientemente, el aceite y la bujía como tal. También podemos ver otra vista de esta hoja de vida, simplemente la podemos activar por configuración para mostrar otra versión de este mismo reporte, pero agrupado por actividad. Vamos a hacer aquí en actividades y colocamos aquí
activamos esta configuración que se llama aquí mostrar reporte de hoja de vida con vista de detalles. Cuando volvamos a abrir la hoja de vida, ahora nos va a presentar esta otra visualización o esta otra versión. Por ejemplo, buscamos aquí la misma placa y vemos que ahora, por ejemplo, para el cambio de aceite me presenta los materiales utilizados específicamente para esta actividad, y luego la otra actividad, los materiales utilizados, que en este caso no tuvo ninguno, no muestra nada, pero así sería la otra versión en el caso de que ustedes la quieran utilizar como tal. Para ambas, de todas maneras, siempre va a mostrar exactamente los materiales efectivos utilizados como tal.